Hola, ¿qué tal, paiseños? Efectivamente, la lantana. Te voy a hacer un vídeo sobre la lantana, una de las plantas más bonitas que te va a servir incluso para hacer tapices de pared con flor natural, ¿vale? La lantana es una planta originaria de la zona de América Central, ¿vale? Una planta perfecta si la tienes en zonas donde no puedes estar accediendo a ese sitio todas las semanas, no necesitas cuidarla todos los días, casi te puedes olvidar de regarla en verano, pero te voy a dar los consejos de cómo puedes tenerla espectacular y sobre todo para irla consiguiendo convertir en un tapiz natural de pared. Mi pared, como puedes ver aquí, continúa por allí y mi objetivo es llegar a cubrir toda la zona hasta el final, ¿vale? Ojo, yo lo quiero cubrir con una lantana, solo tengo plantada una que me compré hace unos 3 años y mira en lo que se ha convertido. En la planta más espectacular, se puede ver un fotocall aquí en mi huerto, ¿vale? Y a mí me encanta. Con esta planta hay dos temas súper extendidos, ¿me va a aguantar el invierno? Y dos, ¿esta planta realmente es invasiva y va a ser un problema porque viene de fuera y se está convirtiendo en un problema en la jardinería y agricultura y el ecosistema, por ejemplo, de mi país, España? Bien, vamos a ver, yo no quiero polémicas con nadie, si quieres polemizar, a mí no me vas a encontrar ahí, ¿vale? Yo te voy a hablar de mis métodos y yo te puedo decir que yo tengo esto en mi huerto desde hace 3 años y en ninguna zona de mi entorno he visto que haya lantana, en ninguna. Ni en jardineras, ni en el parque, ni en la Alameda, ni en ningún, ni en ningún lado. Esta planta, a mí en invierno, no me pierde las hojas. Yo vivo en un clima que rara vez baja de 0 grados en invierno. O sea, aquí, en mi vida, tengo 44 años, ha nevado 2 veces, ¿vale? Sí ha habido días de heladas, sobre todo cuando tuvimos el temporal Filomena, que casi se cubría todo de hielo por las noches, perdí incluso plantas aquí en mi huerto, pero esta planta no la perdí ni siquiera en Filomena, o sea, es una planta que a mí me resiste. Igual por estar pegada a una pared y evitar como son circulaciones de aire muy gélido, no lo sé, pero a mí me aguanta el frío. En verano esta planta mola un montón, porque yo no la riego en verano, solo la riego cuando veo que mi huerto es un secarral, estoy pasando por aquí y digo, mira, me sobra un poco de agua en la regadera, vamos a regarla. De hecho, te voy a enseñar a usar unos fertilizantes que para mi gusto le van muy bien para estimular toda la floración, ¿vale? Pero es una planta que prácticamente no hay que hacerle nada. Tengo que parar el vídeo, mira qué pasada, mira qué locura. Te puedo decir que desde octubre, que es cuando entramos en mi primer mes de otoño, hasta finales de primavera no la he regado apenas. O sea, la he regado a lo mejor un par de veces y solo para echarle los fertilizantes. O sea, yo la riego muy poco y en verano sí que voy regándola más, ¿vale? Sobre todo te aconsejo que si tu tierra se encharca, riegues muy poquito o que añades un compost para que el compost haga que la tierra sea más permeable y no se empape. En esos riegos que yo hago, yo utilizo fertilizante, ¿vale? Un fertilizante que estimule la floración y tengo 3, fertilizante con guano, un fertilizante universal ecológico que vale para huerto, plantas de interior, flores, vale para todas. A mí me encanta, fíjate, es como una melaza, cada vez me gustan más estas biomelazas. Y luego, como también estoy fertilizando pues los tomates, los pimientos, los cherries, las caléndulas de vez en cuando y la torre de fresas, que ahora es una torre de flores, le echo un fertilizante para huerto y frutales. De vez en cuando, no te voy a decir ni siquiera una vez al mes, pero me gusta darle un poco de chicha, porque si estimulo la floración, esta planta me da la sensación de que cuando estimulas la floración, intenta rebrotar muchísimo más, ¿vale? Porque en los brotes es donde hace las flores, fíjate. Esta planta hace tallos y en la parte superior del tallo es donde hace las flores, ¿vale? Y como lo que queremos es que se nos vaya rellenando toda la malla de planta, ¿vale? Estimular la floración provoca crecimiento, provoca más rapidez en ir rellenando todo eso, ¿vale? En el tema de las podas, claramente yo no la podo, porque es que si la podase evitaría el crecimiento. Yo lo que quiero es que me crezca y me crezca y me crezca e irla guiando. Sí es cierto que en la parte que queda hacia afuera de mi huertito, mira, mi huerto está en la calle, por si no lo sabías, mi canal se llama En 20 metros porque tengo 20 metros de tierra al lado de la calle, ¿vale? Un trocito muy pequeño donde cultivo cosas. Ya mayores hablo de plantas de casa y de jardín. El único trabajo que tengo que hacer con la planta es irla metiendo un poquito por la rejilla que tengo. Mira, fíjate. Voy a quitar esto de aquí y te lo enseño. Mira, como puedes ver, mi objetivo es que la planta se vaya metiendo por la rejilla. Entonces, estos tallos que ves por aquí, yo los meto por la rejilla. Y la propia planta, una vez que está metida aquí, ya se encarga ella, fíjate, de ir tirando tallos más largos. Por ejemplo, este es más largo,
y también lo meto por aquí. Y su propio crecimiento la va llevando hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y ahora te voy a hablar de con qué planta la estoy combinando en este caso, que es con una capuchina. Yo esta planta la estoy combinando con capuchina. En primer lugar, porque la capuchina me encanta, porque es una planta muy beneficiosa. La capuchina además me concentra plagas que no me van a la lantana. Pero también te digo, en la lantana no he visto ni una mísera plaga. Esto que ves aquí en la capuchina son picaduras de áfidos, generalmente trips, pulgones, mosca blanca, cosas que pican la capuchina. Mira, por ejemplo, creo que esto puede ser un pulgoncito, no se va a ver. Esto podría ser incluso un pulgoncito alado. Y a mayores la capuchina, pues yo qué te quieres que te diga, le da como un toque de color porque de repente en el medio te aparece una capuchina que te decora, ¿vale? Vamos a hacerle una fertilización para que veas lo fácil que es. En una regadera que la mía es de 10 litros, te voy a dejar el enlace de esto en la caja de descripción. 2 tapones, este es el segundo. Podría haber utilizado cualquiera de los otros 2 fertilizantes y me hubiera valido igual, ¿vale? Lo único que quiero es aportarle como un poquito de chispa para que la planta no se agote. Entramos en meses de muchísimo calor y mucha sequía, ¿vale? Estamos casi a 30 grados estos días ya en Vigo y viene un calorazo esta semana en España tremendo y le quiero dar como un poquito de sostén para que esté fuerza cuando lleguen esos días de la canícula, primeras canículas de verano. Primero la de calor oficial, ¿vale? Cada vez llegan antes. Y es un clima muy seco estos días y le voy a meter un poquito de chispa a la tierra. Venga. Yo no hago fertilización foliar nunca, sobre todo porque no puedo mojar las flores, ¿vale? Y lo que hago es, como yo la planté en aquella esquina, voy a regar allí concentrado, insistiendo en la esquinita donde la planté y voy haciendo el recorrido, así. Te dejo aquí un vídeo de consejos para las lavandas, ¿vale? Te voy a dejar allí mi último vídeo y aquí te voy a dejar el rollo de guano que acabas de ver que utilicé para fertilizar, por si acaso quieres comprártelo, es un enlace de afiliados, ya te digo, ¿vale? Y aquí te dejo el canal de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.